No tengo precisa la fecha, pero debe haber sido por allá por el año 1948, 49. Indirectamente empezó a tener contactos con la editorial porque él hacía libros para la revista Babel y algunos libros con el sello Babel. Por ejemplo, a los 100 años del Manifiesto Comunista hizo una edición muy elegante, muy bonita, de 100 ejemplares que las imprimimos en nuestros talleres. Esos fueron los primeros contactos con Mauricio Amster. Después, poco a poco, fue haciendo diseños de distintas colecciones nuestras. Arturo Mate, que fue el fundador de la editorial, lo pescó por algún lado, no supo que era un buen diseñador y nos conectó. Me acuerdo que las primeras colecciones de libros que hicimos nosotros, Biblioteca Hispana, América Nuestra, que dirigía Clodomiro Almeida, una pequeña colección Saber de pequeños libritos populares, los diseñó él. O sea, los primeros libros nuestros ya los diseñó Amster. Estoy hablando de los años 49, 50, 55, por ahí. Y después siguió, ya más ordenadamente. En algún momento dado, él trabajaba siempre como freelancer, en su casa, le encargábamos cosas, las hacía y las traía. Era extraordinariamente puntual. Si él decía que iba a llegar con un libro el próximo viernes, a tal hora llegaba en su citroneta con todo listo, pero exacto, era muy ordenado. Y su profesionalismo era único en Chile, diría yo. Recuerdo un libro de historia infantil que lo diseñó página a página, con los recursos de aquella época que eran muy inferiores a los actuales. Existía la linotipia, en plomo, ustedes tal vez ni las conocen, pero hacía todo muy bien hecho y medía muy bien. Recuerdo que la maqueta que hacía después, cuando el libro salía impreso, coincidía exactamente. Era preciso, muy europeo en eso, muy ordenado. Libros de hace 200, 300 años atrás obedecían a un esquema bien ordenado, o sea, había un diseño que obedecía a algo preestablecido. No se hacían al tuntún los libros, ¿no? Pero estoy hablando de libros europeos. En Chile sí era muy rutinaria, muy primitiva la edición inicial. Como yo le decía, había casos que me consta que un autor escribía a máquina un texto, se lo pasó y lo iban a imprimir y lo llevaba a la imprenta, y el linotipista lo hacía a su gusto, o el cajista. No había un diseño previo, entonces resultaba según el bueno o mal gusto del cajista o del tipógrafo. Bueno, yo diría que fundamentalmente el diseño gráfico en Chile no existía. Las editoriales hacían libros al tuntún. Había un original escrito a máquina, se le pasaba al linotipista y el linotipista empezaba a escribir y salían verdaderos óleos. Yo tenía por aquí antiguamente libros pre-Amster, pero muy mal hechos. Amster fue el que inició el diseño gráfico. Lo inició en zigzag, un poco en la jurídica y principalmente con nosotros. No, yo diría que zigzag primero, después llegó a nosotros. Estos libros que les mostré delante, premiados en Europa por diseños Amster, eran libros de zigzag. Era muy ordenado para trabajar, o sea, no hacía nada a la chilena, al tuntún, sino que con precisión. Si hacía una maqueta, la maqueta era precisa y no había que estarle consultando nada posteriormente. Esa fue una característica única en él que no existía en Chile antes. Él modernizó el diseño gráfico en Chile y el diseño de libros y de revistas en forma radical. Era un poco demasiado serio para hacer portadas. A veces nosotros necesitábamos en libros infantiles portadas más amenas, digamos. Él era muy riguroso, así que a veces no calzaba la portada con lo que queríamos, pero siempre estaban bien hechas.
Bueno, él recurría a las tipografías existentes en el mercado. Tanto la linotipia, que era la linotype, tenía diversas fuentes de matrices que él usaba y elegía siempre las más clásicas, Bodoni, Baskerville, Caslon, en fin, Garamond, según el tipo de libro también. Un libro de poesía era muy distinto a un libro científico, adecuaba la tipografía a la materia del libro. O sea, él siempre leía o por lo menos hojeaba y se compenetraba del sentido del libro que iba a diagramar, viendo el original. Y según eso usaba diversas matrices, diversas tipografías. Neruda, que editaba sus libros en Rosada, en Buenos Aires, siempre antes de, en una primera edición de un libro original, no publicado, hacía una edición para bibliófilos en Chile. Y ahí recurría a Mauricio Amster. El tema es que como Mauricio se había ido del Partido Comunista, y en aquella época irse al Partido Comunista era un pecado, las relaciones entre un comunista y un no comunista eran complicadas. Entonces Amster recurría a mí y me pedía que yo hablara con Amster, perdón, Neruda recurría a mí y me pedía que hablara con Amster para que le hiciera el diseño de una edición especial. Y Amster me decía siempre lo mismo: si yo le voy a hacer todo lo que me pida Neruda. Él me trajo de España, yo estaba en un campo de concentración, me sacó, me embarcó en el Winnipeg y he llegado a Chile donde estoy bien. Entonces estoy muy agradecido de Neruda. Lo que él me pida se lo voy a hacer. Y Neruda con cierto temor pedía. Este es muy interesante, es muy famoso. Además, las coplas de Jorge Manrique están hechas por él letra a letra, o sea, cada texto está dibujado por él a mano. O sea, no, aquí no hay ni tipografía ni nada, sino que la mano de Amster solamente. Es un diseño tipográfico. Esto es lo mismo, lo único que es el colofón de Amster, de los libros de él en general. Esto no figura el nombre de Amster, pero la diagramación inicial recuerdo que la hizo él. Ocupó estas láminas de José Venturelli. Esto me acuerdo que es una cosa hecha para la Universidad de Chile, que le imprimimos nosotros, una colección típicamente de él. La colección se llamaba Tradición y Tarea, entonces todo esto es un dibujo inventado por él. Y la tipografía. Lo otro que es muy llamativo de Amster es el diseño. Por ejemplo, los índices. Si usted ve los libros modernos, son todos iguales. Dice índice, prólogo, capítulo 1, capítulo 2. No, él siempre se adecuaba y buscaba, según la extensión del índice también lo hacía. Cuando Ernesto Montenegro fundó la Escuela de Periodismo en la Universidad de Chile, llamó a Amster para los cursos de diseño y técnica gráfica. Y él hizo entonces un manual, un pequeño texto para los estudiantes, para explicarles el ramo. Y está aquí muy bien hecho, por muy modesto, porque esto ni siquiera es tipografía, es composición en las máquinas de Veritaper, cosas así. Sin embargo, está muy bien hecho, estos dibujos los hacía él, para poder trasladarlas al libro. Estas coplas de Jorge Manrique, que son muy famosas ya en Chile, son íntegramente dibujadas a mano por él. O sea, no hay tipografía externa aquí, sino que dibujo de Amster. Estos fueron premiados en Suiza, según consta en esta revista, Graphics, y fueron premiados en Suiza a pesar de que los libros fueron editados en Chile. Sin embargo, tan bonitas láminas llegaron allá y fueron destacadas. Estos son libros de zigzag, no son nuestros. O el libro de Ciro Papi, Ideas Revolucionarias en la Ciencia, también es de él, eran 3 tomos, y cada libro, sus láminas, los personajes, en fin, están aquí recogidos.
Aquí está la explicación del porqué de este libro, que es un libro de homenaje. Esto no se vende, se hizo para cuando cumplimos 65 años. Perdón, 60 años. Ahora cumplimos 65. Eso, mira. Libros que Se está deshaciendo. querían costar menos que una cajetilla de cigarrillo en aquella época. Es antiquísimo. No sé, no. ¿Alcanza a leernos esto con la lupa o no? Con la lupa sí. ¿Lo leo? Sí. Mauricio Amter, 1954, inscripción número 16946. Quinta edición aumentada, 1966. Mauricio Amster, 1966, inscripción 31825. Compuesto en máquina Verityper, con tipos Garamond e impreso en prensas offset de la editorial universitaria San Francisco 454, Santiago de Chile.